Bonjour à tous. Bienvenidos. Aujourd'hui, on vous propose une leçon de phonétique et de prononciation. Nous allons voir comment prononcer la lettre U en français. Eso es, a los españoles nos cuesta mucho pronunciar esa U francesa. A mí me cuesta muchísimo también. Entonces vamos a por fin, ¿no? Aprender, a ver que se nos resiste ahí esta pronunciación. Cuéntanos. Alors, pour prononcer le son U, tenéis que mirar cómo está mi boca, ¿no? Regardez. U, U. Mis labios están pa'lante, ¿d'accord? U, U. Mi boca está casi cerrada en forma de O, ¿no? U, U. Y lo más importante es que adentro de mi boca mi lengua está muy alta. ¿Por qué? Para pronunciar la letra U y no pronunciar la U española, la diferencia es el tamaño de aire que pasa dentro de mi boca. Cuando más pequeño el tamaño, más cerca voy a estar de hacer el U. Entonces, si pronunciamos la U española, U, ¿vale? U. Intentamos pasar a la U francesa, debéis de sentir que la boca se pone más pequeña. Un ejercicio que podemos hacer. Voy a cantar de la U a la U y vais a ver la diferencia. U, que se nota. Se nota que sube, ¿no? Que es más agudo. U, y debo de sentir que en mi garganta y en mi boca está como más apretado, ¿no? ¿Quieres intentar? Bien, bien. ¿Tu veux essayer? Sí. Ok. Donc, empezamos con la U española, clásica. U. U. Ahora con la U francesa, plus aiguë, más aguda. U. U. Y ahora intentamos pasar de una a la otra. U. U. Super. Más o menos. Parfait. No, pero el objetivo para vosotros, mirando el video, es que notáis un cambio cuando pasáis de la U a la U. Si notáis un cambio, fenomenal. Lo estáis haciendo muy bien. La otra técnica, porque hay otra técnica, es pronunciar una I, pero con la boca en forma de O. Sí. Es decir, pronuncio una I. Y intento meter la boca como si fuese una O. Mirar mi boca. Y... ¿Ve? Intento pronunciar I, pero con la boca haciendo un O. Y estamos cerca de la U. Y... Tu veux essayer? Magnifique. Donc, vous voyez, vous avez deux techniques. Muy bien. Probar las dos, Sí, ¿no? sí. Y ver cuál es la que mejor funciona para vosotros. Pasar de la U a la U, o pasar de pronunciar I, pero con la boca haciendo una O. I. Entiendo. Muy bien. ¿Quieres que Super. te vea? Venga, intenta las dos, pasando de la U a la U. Bien, super. Vale. Y la I, pero haciendo... Y... Magnifique. La segunda super. me resulta más fácil. ¿Más fácil la segunda? Sí. Ok. Probáis en casa y en los comentarios nos escribís y nos decís ¿Cuál os sale resulta mejor? más fácil. Maintenant, on va voir quelques mots qui ont la lettre U et on va faire quelques phrases. Sí, vamos a verlas en palabras y en frases, que ahí se complica más, porque ahí vas de corrido y ya no te sale tan perfecto. Menos. Venga, vamos a probar. À l'attaque. L'article partitif du. Du. Tu peux essayer de le prononcer? Du. Super. Je mange du pain avec du fromage. Super. ¿Veis? Marisol lo está haciendo muy bien porque lo hace muy lentamente. El objetivo no es hablar rápidamente. Los hispanohablantes habláis como una mitralleta. Muy rápido. Hay que ir con mucha más tranquilidad. Je mange du pain
avec du fromage ou du fromage avec du pain. On regarde un autre mot? Sí, Vale, vamos otro. a por otra. Le mot crudité. Es que ahora está añadida la R en medio. Está la C y la R. Cru, cru. Cru, Bien. Crudité. crudité. Bien. Necesitáis aire para poder pronunciar esta palabra. C'est crudité. No hace falta fuerza. Crudité. Les crudités, ce sont les légumes crus. La verdura cruda. Nos encantan los franceses comer crudité. Et donc, vous pouvez faire la phrase « J'adore manger des crudités J'adore manger des crudités. Que es difícil con la R ahí. Cuando tenéis algo así complicado como cru, el objetivo no es dejarlo ahí y intentando tocarla. Al revés, es practicar, intentar decir 10 veces seguida cru, cru, Cru. cru, ¿no? Al principio, claro, vais a pasar como a Marisol, ¿no? Que os vais a reír y soy incapaz de hacerlo. Pero esto es como el deporte. Cuando más practicas, mejor te sale. Es verdad. Básicamente. Crudit, crudit, cru Di. y al final, crudité. Crudité. Y añadimos un artículo, de crudité. De crudité. Os aseguro, si lo hacéis 10 veces, os sale. Y si no os sale, pues lo hacéis mañana 10 veces y el día siguiente 10 veces, sí o sí va a salir. Lo probamos. Ah. Y a quien le salga después de la décima vez que lo ponga en los comentarios y me dé ánimos. Le troisième, l'adjectif super. A ver. Super. Super, non. Super, non. Super. Super. Y en la frase, c'est super. C'est super. No sé si lo cambié al final y... No, no, está bien. Bien. C'est super es una frase que usamos mucho los franceses, muchísimos. C'est super, c'est génial. C'est super génial. C'est super génial. C'est super génial, magnifique. Et voilà, es todo para hoy. Os invitamos a poner un super like, Un me super gusta. j'aime, un me gusta. Les Français, on peut dire like ou j'aime. Et bien sûr, a vous abonner, a suscribiros al canal. Si queréis valorar el canal, nos podéis regalar un super fromage. Un quesito. Tenéis el link en la descripción de este video junto con un formulario para coger clase de conversación o de otros tipos. On vous dit merci beaucoup, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Salut!